Periodismo del Congreso. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, como siempre, como todos los días, en esta supercontinuidad de lo que sucede en la Cámara de Diputados a través de las 2 ediciones, como estamos manteniendo ahora en nuestra programación en DTV, los temas que nos interesan, claro, los proyectos de ley, las comisiones que se celebran y, por supuesto, las sesiones de la Cámara y esos proyectos que llegan a ser votados y llegan a ser leyes o pasan a Senado, depende de dónde vino, cuál sea el origen del proyecto. Y acabamos de ver una comisión que tuvo sus momentos, un picantor ahí con respecto a los medios de comunicación. Estaba exponiendo la observadora de medios, el observatorio de medios a cargo de Miriam Lewin, y algunas cuestiones concretas en las que lógicamente dio su agenda de lo que había llevado a cabo el observatorio hace un año, porque es su informe de gestión anual, pero también otras cuestiones hasta políticas que se mezclaron con libertad de expresión y el estar de acuerdo o no con su trabajo, enteramente como lo decía la diputada Banfi en un ratito. Pero ya nos vamos a meter en el tema. Les presento a ellas, a nuestras periodistas, las que saben y mucho de esto. Hola, Débora de Urrieta. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida de vuelta al trabajo. Muchas gracias. Por favor, por favor. Bueno, bien, ¿cómo comienza la semana? Una palabra, sesión. ¿Sí bueno, se hablaba de sesión el miércoles. No olvidemos que los líderes de las principales bancadas están viendo si tienen o no COVID después de una reunión que mantuvieron la semana pasada. Bueno, finalmente se está hablando de pasar esa sesión que se hablaba el día miércoles para el jueves. Todavía resta que se confirme, que se convoque a la sesión, que se convoque a hacer aquí a los diputados los PCR, como siempre se hacen previo a la sesión, pero todo indica y está todo encaminado para que tengamos finalmente sesión esta semana. Ella es Daniela Mosetic. Tenemos los anticuerpos altísimos en esta mesa, señores, desde todo punto de vista. Que es posta, se lo firmamos. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo muy bien. Reloaded, estoy acá. Muy bien. Bueno, con una semana que otra vez vuelve un poquito la actividad al Congreso, perspectivas de sesión. Hay primero, lo que hablaba Débora recién, el tema de la sesión del jueves. Con cuarto intermedio, sin cuarto intermedio. ¿Cuáles van a ser los temas que están en el temario? ¿Qué pasó con el protocolo? Recién dábamos por hecho que estaba cerrado el protocolo y recién nos vienen unas versiones que el protocolo no estaba firmado. Bueno, ahora parece que recién hoy está cerrado el protocolo por 30 días. Sí. Así que bueno, ir desgranando un poquito este cronograma e ir viendo, todavía faltan cosas por definir esta semana. De lo último que se supo, claro, y sobre todo en los medios nacionales, cuando entran las noticias de diputados, es un aislamiento preventivo que tuvieron que hacer ni más ni menos que el presidente, que está de hecho haciendo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y otros líderes de los bloques, porque lógicamente hubo una reunión frente al caso positivo de Juan Manuel López de Coalición Cívica, claro, ocurrida la semana pasada esa reunión, se apartaron y por eso uno se preguntaba, ¿habrá sesión? ¿No habrá sesión? Porque ustedes saben que son determinados días que se tienen que cumplir frente a la sospecha después de haber estado con un positivo. E incluso uno puede adelantarse debido al llamado a hisopados, porque ese es el principal despertador que todos tenemos cuando se trata de sí o sí ya está, aunque no haya llegado el llamado oficial, el hecho de llamarse a hisoparse, bueno, nos da una pauta concreta que el llamado llega en cualquier momento. Es la pista que tenemos acá para saber si va a haber o no sesión. Claro. Eso y ver si los diputados se toman un vuelo y se vienen acá a Capital. También, cuando dicen estoy yendo para el aeropuerto de mi localidad, listo, ya está, ya fueron llamados, aunque todavía la prensa no haya llegado. Hoy hablaba con un diputado que tenía vuelo para hoy, suspendió el vuelo porque pensó que no iba a haber sesión y ahora va a tener que reprogramar el vuelo y venir. Sí, que no están los vuelos muy tampoco. No, bueno, sí, el primer indicador es que hoy arrancaban, hoy a la mañana había una primera ronda de testeos, digamos, acá en la dirección médica, que es sobre la calle Bartolomé Mitre, se ponen a disposición aquellos diputados que no quieran traer su PCR desde las provincias, va a hacerlo en forma privada, todas las personas que van a estar en el recinto, diputados, trabajadores de la Cámara, periodistas que están en el recinto, todos tienen que estar hisopados. Hoy esa instancia no se dio y estamos a la espera de conocer
de manera formal ya se empieza a barajar, porque como dicen acá las compañeras, no es de un día para el otro que viajás desde Salta, hay que darle cierta... Y también por eso también se viene dando sesiones muy cargadas de temas, porque no es que se puede sesionar. En el Senado, en el caso que tiene mucho más virtual, sesionan por ahí con unos temarios cortos, que en 4 o 5 horas por lo eso resuelven. también vemos que Senado sesiona más frecuentemente que diputados. Pero, es diferente la mecánica, son menos personas, claro está, y otra forma de manejarse. Pero distinta. movilizar, como hay mucha más participación de manera presencial en diputados, bueno, vamos, si nos vamos a juntar, que sea, que sea por un temario que valga la pena, que sean muchos temas y que esté lo más igual consensuado está posible. contemplado que si no coinciden pasajes, así como también si son grupos de riesgo, de poder sesionar de manera de forma virtual. mixta, ¿no? Exactamente. Cuando comenzó la pandemia, ustedes ya saben, esas enormes pantallas que tiene el recinto dan lugar a que sean muchos los que se puedan conectar por distintas razones, porque no se puede movilizar, porque hayan estado contagiados o simplemente por situación de riesgo o por decisión. De todas formas, esto tiene que estar lógicamente justificado, debidamente justificado. Fue resultado de tantas reuniones el año pasado que se llevaron a cabo de protocolo y de seguir y de firmar. De hecho, hasta hace un minuto también hay novedades con respecto a esa situación, que la oposición sigue queriendo la presencialidad absoluta, sobre todo porque sabe que en algún momento se cuelan leyes que, bueno, ellos piden que no se trate, y ahí la discusión de quién marca agenda y demás, como por ejemplo reforma judicial o la ley de restricciones, ¿no? Exactamente. Ahí el tironeo de último momento estuvo vinculado a que el oficialismo quería, bueno, cerrar este protocolo hasta septiembre. Septiembre es la fecha que hoy tenemos como primera instancia, hasta las PASO, hasta las elecciones, la campaña. Bueno, tratar de que haya un periodo ya concreto de trabajo virtual, pero la oposición otra vez volvió a decirle 30 días, en 30 días charlamos, y con eso es lo que tiene un doble juego. Bueno, durante 30 días trabajamos así y ponemos este y este tema. Te lo dejo afuera, si no te firmo. Entonces, hoy por hoy, a la lista que teníamos de temas que quedaban afuera, que eran la reforma judicial y el Ministerio Público Fiscal, está la que ellos llaman los superpoderes. Los superpoderes no los quieren de ninguna manera, sumado a que no está el número tampoco, así que es un negocio para los dos por ahora. Ya la tengo la diputada Banfi. Espérame, Karina, que menciono los temas que es importante, ya que estamos hablando de la posibilidad de sesión, y es una de las preguntas que por supuesto te vamos a hacer. Reforma monotributo, que entra, claro, esta modificación que se le ha hecho con actualización de los valores, recategorización, reubicación de categorías, la nueva ley ovina, la creación de la bicameral por la hidrovía y la nueva ley de biocombustibles, que hay hasta novedades también de último momento con respecto a ese tema de biocombustibles, un tema que fue y vino muchas veces, como otros tantos que pasa acá en Diputados. Diputada Banfi, gracias por atendernos después de 2 horas de comisión que acabas de asistir. ¿Cómo va? Buenas tardes. Desmuteando. Estaba la diputada, por favor. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Perdón. Karina? No, por favor. Estaba luchando con la batería del teléfono y entonces, nada, se me complicó. Vamos a contarle a la gente. No hay ningún problema, están en plena labor, plena tarea, y hoy por hoy es el Zoom lo que está a mano para tener todo tipo de reuniones y demás. Bueno, una comisión que venía bien, hasta que Karina hace su comentario, la diputada, diciendo que el trabajo de Miriam Lewin tendría que reverse, porque es el deseo, de hecho, de la oposición de rever qué significa ese observatorio con la libertad de expresión que se riñe tanto con la libertad cívica, básicamente. La cuestión es que Miriam Lewin fue a hacer su descargo, no es un descargo, pero sí su informe anual de cómo viene siendo su trabajo. Y Karina, le has preguntado, rendición de cuentas, quiénes trabajan, como poniendo otra vez en tela de juicio aquella situación que llega a la justicia con el nodio, con esta línea de acción que dice que tiene el observatorio. Pero bueno, queremos saber, primero y principal, les hiciste algunas preguntas incluso concretas con distintas minorías. ¿Quedaste conforme con la respuesta de la señora Lewin? Ojalá podamos tenerla nuevamente. La verdad, el ánimo no es tener una discusión.
sino que nosotros tenemos que ser muy precisos, porque cuando hablamos, bueno, vos, Karin, lo sabés muy bien, porque tenés una trayectoria en los medios de comunicación, es muy difícil exponer la expresión. Es algo fácil. A veces parece que sí, total, te vestís, te arreglás, te peinás y salen tus palabras. Sin embargo, cuando uno vive en países donde se restringe la libertad de expresión, la valora mucho más. La parte argentina no está en esa etapa. Sin embargo, hay que cuidarla todos los días, porque uno nunca va a saber cuáles son los antecedentes que nosotros podemos generar que vayan a contramano principalmente de ampliar el ejercicio de la libertad de expresión. Y esto es, a mí estoy un poco como enojada ahora, ¿no? Me agarraron así como en caliente. Mejor. Porque es como que siempre terminamos discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Como si uno bancara el discurso del odio. Miren, yo soy una persona totalmente institucional y soy abogada. Estoy nacida y criada y formada en las normas, y no me salgo de eso. Y cuando yo pregunto, por ejemplo, determinadas precisiones objetivas de cómo podemos encuadrar el discurso del odio, es para hacer un trabajo exhaustivo de formación, de concientización y de sensibilidad con respecto a eso. Y ustedes lo saben muy bien. Yo he sido la promotora de la Convención Interamericana contra toda discriminación racial, y en donde el valor de determinadas palabras que nosotros usamos tienen que cambiar, pero eso es a partir de una conciencia social, no puede venir impuesto. Decir, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, No sé si perfecto. Estoy siguiendo el razonamiento. No, porque tengo mala señal. Tiene que haber un consenso social, como por ejemplo ha pasado en todo el proceso de la violencia contra las mujeres. Ya hoy hay cosas que no se pueden decir en televisión, ni en los programas, y en los medios públicos. ¿Pero crees entonces en la tarea del observatorio? Porque ella lo aclara bien. Cuando tenemos que estar cuando se lesiona la salud, sobre todo de grupos minoritarios, o se genera pánico con la hidroxicloroquina, cuando se avasallan derechos, y dio los casos concretos de la alfabetización mediática, de todo lo que hacen para niñez, personas mayores, de qué manera se habla en los medios de estos colectivos, quiero decir, por si hay alguno que dice, ¿de qué están hablando? Bueno, ¿de qué manera nos expresamos ni más ni menos que en los medios masivos? Entonces, con respecto a esa última respuesta que te dio Miriam Lewin, ¿crees que a partir de este observatorio se puede atender justamente a eso? Vos hiciste una pregunta concreta sobre la situación de la comunidad africana y de la forma de referirse. ¿No crees que un observatorio de estas características pueda con eso? ¿Pueda recepcionar lo que la gente quiere y puede impartir talleres, incluso información pública de calidad? Es que una cosa es la tarea que hace la institución, la Defensoría del Público, que fue mi primera intervención, en donde yo le pregunté justamente, y ella me respondió muy bien, si había duplicidad de actividades, porque efectivamente lo que estamos viendo, y yo me tengo que ajustar a la ley. La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Medios Audiovisuales. Sí. Podemos tener mayor o menor diferencia, yo creo que tiene un presupuesto muy alto, son 200 millones de pesos, de los cuales 168 millones se destinan a sueldos, nada más, y te queda muy poco margen para todo el trabajo que efectivamente se podría hacer. Y creo que eso hace a las tensiones, por llamarlo de alguna manera, que tiene ideológicas este tema y que surgió al final. Creo que ahí está el problema, ¿no? Creo que podríamos hacer una agenda de mejor calidad si nos corriéramos en esta disputa que aparece entre Cerruti y yo, donde parece que tenemos dos visiones distintas de la libertad de expresión. Y no existe eso en el mundo. O sea, o permitimos que la gente se exprese o no permitimos que la gente se exprese, pero no hay. Ningún derecho es absoluto. Chicas, audiencia, todo lo que nos están escuchando. Hacer ese planteo es un sinsentido. No hay ningún lado donde dice que un derecho es más que otro. Lo que sí es importante es en función de la preferencia o prevalencia del tratamiento que tiene que tener con el Estado.
con el Estado. Claro. Y ahí está el problema del odio. Claro, claro. Si nosotros, y se lo dije, y después se fue por las ramas la titular de la Defensoría con respecto a sus ejemplos europeos de los observatorios, que habla de observatorios estatales que refieren a otro tipo, son de inteligencia, no es de concientización o recomendación para cuidar el discurso de odio. Y si así lo fuera, en Europa, por la trayectoria histórica que tiene, porque sufrió una guerra, porque murieron 6 millones, exacto, sí. tiene otro tratamiento. Pero yo les digo algo, América sufrió dictaduras. Por eso tiene otro tipo de alcance y operatividad sobre la libertad de expresión. Tiene otro tipo, lamentablemente, nuestras naciones hermanas latinoamericanas tienen otro tipo de vinculación con los medios de comunicación. Por eso es más laxo, es más abierto. ¿Quiénes? Las recomendaciones y quienes tutelan los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que para nosotros es muy importante como Congreso de la Nación y como República Argentina, porque firmamos todos los papeles. Entonces, cuando firmamos todos los papeles y decimos que nos tenemos que valer por lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hagamos chanchadas, hagámoslo bien. Está, perfecto, Karina. Sí, chicas, cambian de tema con ¿Qué tal? con gusto, Sí, no, le quería preguntar por Nodio. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Usted planteó que cuando se consulta por este observatorio no se le responde quiénes lo integran. Digo, ¿qué argumentos le dan para no traspasarles esa información a ustedes? Por un lado, y por otro lado, ¿qué trabajo llevó adelante este observatorio hasta ahora? Mira, es muy interesante tu pregunta. El informe anual que presentó hoy, ¿por qué yo no le hago la pregunta sobre Nodio al principio? Porque no figura en el informe. El observatorio no figura en el informe. Y segundo, cuando pregunto acerca de quienes lo integran, no me responden. Es la segunda vez que le pregunto a Miriam Lewin. La primera fue en septiembre. Y más allá de la pataleta de la presidenta Cerruti de la comisión, hubiese dejado contestar, se cubrió detrás de la pollera Miriam Lewin y sigue sin responder algo que es fundamental. ¿Quién lo dirige? Un cuerpo técnico. ¿Quiénes son este cuerpo técnico? ¿Quién es? ¿Es Martín Becerra? ¿Quién es? O sea, ¿quiénes hablan en nombre de la libertad de expresión de un organismo estatal? No es un tema menor saber esto. ¿Por qué? Porque el discurso del odio, si yo digo, no voy a usar algún improperio, ¿no? Pero si yo digo cosas, yo hice referencia, por ejemplo, a lo que había pasado con Daddy Brieva, en el programa de Jay Mamón, en donde había hecho una referencia muy discriminatoria, totalmente hostil, acerca de los afrodescendientes sobre su miembro viril. Algo totalmente terrible que no hace falta ahondar. Sin embargo, lo que me responde ella, después de haber mencionado más de 4 programas de trabajo sobre afrodescendientes, es que no tuvo ningún tipo de denuncia al respecto de esto. Entonces, acá está el punto, que me parece que tiene que haber otro nivel de interacción cuando yo estoy hablando de una oficina que tiene 200 millones de pesos para gastar anualmente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar que venga un afrodescendiente, un afroargentino a decir que eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y fue en horario central, porque hoy a las 23 horas es horario central. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No tenemos, a ver, nuestro deber no es hacer de cuentas que gastamos el presupuesto, sino que efectivamente podamos trabajar entre todos para mejorar la opinión pública, la conversación pública. Perfecto. Y justamente, sin duda, va a ser mucho más tranquila y mucho más operativa nuestra relación con toda la comunidad. Ella después habló de, como para redondear esto final, de la cantidad de denuncias recibidas por distintos temas, la mayoría por cuestión de género, no tanto por niñez, no tanto por adultos mayores y mucho menos por una cuestión que en ciertas cuestiones de género y de etaria pasó como un chiste más, cuando ya sabemos perfectamente que esas cuestiones son las que horadan de a poco lo que es culturalmente
socialmente aceptado o legitimado. Ya eso lo sabemos, pero bueno, queda un gran trabajo. Por eso la defensora lo que dijo fue eso, que no recibieron denuncia, entonces el tema no se trataba, y lo que la diputada está pidiendo es justamente que se tome cartas en el asunto desde ese lugar también. Sí, Dani. ¿Qué tal, Karina? Daniela Mosetic te saluda. Te hago una consulta. ¿Los 200 millones de pesos son de la Defensoría o del Observatorio? No, de la Defensoría. El observatorio es un programa. Bien, ahora, es la primera vez que escucho que le resulta mucho, siempre las quejas son de que los presupuestos son bajos, digamos. En este caso la queja sería que el presupuesto es alto. ¿Cómo podríamos direccionar, o qué te parece vos que sería una línea de acción correcta, o vos, si fueras vos, la titular o quien trabaja ahí, ¿para dónde te parece que tendría que direccionarse los esfuerzos si ves que no están correctamente? 200 millones de pesos pueden ser pocos o muchos. El problema es cómo se destinan, cómo se distribuyen. Si vos tenés 167 millones destinados a sueldos, a salarios, y yo te pregunto, bueno, tenés 4 programas que trabajan sobre la sensibilización del discurso racista con afrodescendientes o afroargentinos, y te pregunto, mirá, pasó esto hace 2 meses en la televisión argentina, ¿qué es lo que hicieron? Y me decís nada, es un poco raro. Claro, claro. Es un poco raro. Hoy es un día muy particular, es el Día del Orgullo, donde justamente en base a estas cuestiones de dar recordatorios es que el tema se pone nuevamente en la agenda pública, se discute, se habla, y hace poco acaban de votar una ley, Karina, que es la Ley de Equidad en Servicios de Comunicación. Nada más ni nada menos, seguimos hablando de medios y esta cuestión de ley de equidad. No sé cómo fue tu voto, porque este fue un tema que cuando se mezcló con la cuestión de pauta, que yo después dije, pero ¿por qué no hablan de la ley de pauta, ya que están teniendo tantos problemas con esto? Porque es hora de revisarla también, la pauta que pone la Nación a los distintos medios. Bueno, es que se mezclaron un poco las cosas ahí, porque entiendo que lógicamente había un tema transversal que ¿quién no quiere equidad? Y sobre todo muchas mujeres radicales como vos, que bueno, vienen bregando desde hace mucho. ¿Qué pasó con eso y qué va a suceder? ¿Y cómo fue tu voto? Recordame, por favor, que no lo recuerdo en ese momento. Sí, mira, hay un artículo, el artículo 8, sí, que refiere a la preferencia si uno reúne determinados requisitos que están en los artículos 7 y 8, vas a tener esto, preferencia para la pauta oficial, claro. Lo cual nosotros consideramos que es inconstitucional, ese artículo lo votamos en contra. Bien. Y luego nos abstuvimos, en realidad estuvimos ausentes en la votación en general. Había posibilidades de que lo pudiéramos votar a favor, pero la verdad, nosotros lo planteamos en comisión cuando se trató, que incluso tuvimos un dictamen en disidencia, que había que trabajar este punto, porque como bien vos decís, a mí me parece que es un proyecto muy interesante hablar de la equidad y la igualdad del género o de la identidad de género o de la orientación de género, porque tampoco está muy claro. Creo que tiene problemas de técnica legislativa importantes el proyecto, pero sí tiene una buena intención y tiene un buen objeto, que era justamente la concientización de lo que pasa a ustedes principalmente, ¿no? Como mujeres, para acceder a determinado espacio en donde efectivamente vemos que hay una preferencia sobre los varones en los medios de comunicación. Y ese fue el espíritu de Durango, la senadora. Este es un proyecto que venía con media sanción del Senado, pero luego el diablo metió la cola. Tiene un nombre y apellido que se llama el senador Luenzo, en donde incorporó estos artículos de pauta oficial. Y la verdad, hay algo que yo insisto en esto, lo dije recién en la comisión, si nosotros no estamos conformes con el sistema interamericano, denunciémoslo. Porque si nosotros estamos a favor del sistema interamericano, y como bien vos decís, yo tengo un proyecto de ley hace 6 años de pauta oficial, me he peleado con el gobierno mío de Cambiemos, donde efectivamente, y ustedes lo pueden revisar en las taquigráficas, una vez cuando vino el jefe de gabinete, el anterior jefe de gabinete, Marcos Peña, le hice una pregunta con respecto a la pauta oficial, porque es muy importante generar ese consenso en el Congreso y empezar a ver si efectivamente podemos tener estos lineamientos de condiciones para que puedan acceder a la pauta, porque si no nosotros estamos metiendo en una ley que tiene que ver con otra cosa,
condicionamientos que van a afectar a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, no de los medios grandes. Porque ¿cómo se llama? Lactario. Un lactario, no sé, Clarín, lo puede hacer perfectamente. Ahora, la radio comunitaria de Chascomús, que es una SRL o una sociedad de hecho con un grupo de 3 personas que son familiares, realmente pedirle que cumpla alguno de los requisitos, y algunos realmente son condicionantes a la libertad de expresión, como instalar el lenguaje inclusivo. Cuando el lenguaje inclusivo es un sistema que está en plena transformación. Nosotros no podemos condicionar una norma a un lenguaje que no hay una ley que vos digas que tenés que hablar. Ahora sí podés hablar de lenguaje no sexista. Yo pedí que se cambiara eso. ¿Por qué? Porque eso está en la ley la ley integral de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero hay que ser precisos, porque si no, después terminamos con leyes inconstitucionales o terminamos con leyes que terminan en el sistema interamericano absolviéndose. ¿Y saben quiénes salen perjudicadas? Nosotras. Las mujeres. Nosotras, Mujeres y por la minorías. vivada de Luenzo para condicionar a los medios de comunicación. Sí. A ver, capaz la diputada nos puede contar. Finalmente se confirmó que hay sesión este jueves, si tiene alguna novedad al respecto. Pues estábamos con los rumores miércoles, jueves. ¿Qué dice el chat, Karina? Básicamente. El chat. Voy a contar una primicia. 90%. Esto puede modificarse. Lamentablemente, creo que la agenda quedó un poco alterada por la novedad de nuestro compañero Juan Manuel López, que es COVID positivo, que por suerte está bien, pero bueno, padeciendo esta enfermedad tan trágica y tan espantosa que tenemos que vivir a nivel global. Y lo que dicen es que el jueves, en principio, habría sesión y el miércoles, bueno, estaríamos todos hisopándonos y viendo el tema de los vuelos, como recién ustedes comentaban, para que puedan estar presentes, toda vez que vamos a seguir con el sistema del último protocolo, que es la presencialidad como norma y la excepción para aquellos que son personas de riesgo o que están enfermas, que han contraído el COVID o que por algún otro caso, ustedes saben, hemos armado un comité integrado por diputados y por técnicos, como el médico de la Cámara de Diputados, que resuelven algún caso por fuera de las generales de la ley. Entre todos esos temas, lo de monotributo, ley ovina, la creación de la bicameral, la nueva ley de combustibles, ¿apoyan? ¿Están viendo? ¿Hay disidencia en el bloque para apoyar estos temas? Depende del tema. En general, te diría, en principio, en términos generales, son temas que están consensuados, incluso aquellos, voy a decir algo, consensuado no significa que estemos todos de acuerdo, sino que hay un consenso de que, por ejemplo, nosotros vamos a tomar otra posición, pero que eso no genera una tensión, como podría ser el caso de superpoderes o de Ministerio Público, o esos proyectos que realmente serían muy hostiles tratarlos dentro de este sistema. Un dato que es fundamental, que es importante que la gente tenga que observar. La virtualidad en el marco del trabajo del recinto y del Congreso es muy difícil. Es muy difícil para buscar los acuerdos, nosotros lo venimos diciendo, para encontrar estrategias de juegos que son propias del reglamento y que, como vieron la vez pasada, justamente con la ley de equidad, tratar de ver cómo uno juega con el quórum, que es parte del reglamento que tiene la Cámara. Es muy difícil cuando vos tenés gente conectada, gente en el recinto, gente que no sabe lo que está pasando, gente que solo sabés. Claro, es muy complejo este escenario del trabajo parlamentario, donde uno parlamenta, donde uno negocia con el cuerpo, no negocia solo con la palabra ni con un chat. Se entiende, pero han hecho un gran trabajo, ¿eh? No sé, todavía me acuerdo que a fin de año teníamos toda la cantidad de leyes, que sí, una y además barbaridad por cómo viene el trabajo parlamentario, se entiende que hasta noviembre, por lo menos, esto se va a seguir manteniendo. Y sí, para rever qué va a pasar en el 2022, pero creo que ya en 2021 este sistema va a caminar así. ¿Te vacunaste, Karina? Me vacuné la primera dosis. Bien. Y
Sí, tengo que hace una semana, sí, me dolió el brazo bastante. A mí también, mucho. Ay, viste, tremendo. Terrible, entre tengo otras que cuestiones. preguntarle al médico cómo es eso ahora, viste que te tienen que hisopar, no sé cómo es. Ahora está muy bien, Alá que está atento a todo. El otro día con nosotros tuvo un chat larguísimo, así que el hombre está ahí atento y nosotros nos respaldamos, lógicamente, en la dirección médica de la Cámara, que vienen haciendo un gran trabajo. Gracias, Karina. Me queda como último decirte que este look último te queda muy bien. Nosotros acá, las chicas, siempre estamos atentas. Chicas y los chicos también. Muy bien. Por supuesto. Pero de distintas maneras. Muchísimas gracias. Es arriesgada. La diputada se manda con los looks y todo es muy bien. Gracias, Karina. Que sigas muy bien. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un poco de frivolidad, permítanos que nosotros vamos a la profundidad de los temas en todo, pero también estamos en la imagen, esto es televisión, ustedes saben, y ver una cosa a la Dijo otra. que el Congreso no era solo hablar, sino también era con el cuerpo. Poner el cuerpo. Pero claro. ¿Qué hacemos? Vamos, nos sentamos en la banca, estamos todos, ¿cuándo entramos? Esos entretelones, esos pasillos que faltan también. Y ahí detectar quién fue el que hizo por ahí, no una trampa, pero por ahí agregó un artículo. Esa presencialidad que es muy difícil. Hasta que no llega la labor parlamentaria, no saben exactamente los diputados de la oposición las intenciones cabales del oficialismo. Estoy hablando en general, ¿no? Ya se fueron, en este caso puntual, ya la semana pasada, justamente por eso están aislados, se reunieron, se acordó que hay reuniones antes de labor, señores. Claro, que sean temas consensuados. Ya Juntos por el Cambio dejó en claro que si se trataba, por ejemplo, el que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal o la ley de superpoderes, ellos no iban a dar quórum, que el oficialismo se encargue de conseguirlo. Digo, más o menos ya viene el tema encaminado. Muy bien. Hace un momentito hablábamos con la diputada Banfi acerca de la comisión que nos precedió, la de medios de comunicación, con la presentación de la titular de la Defensoría de Medios, Miriam Lewin, que entre otras cosas, para recordar, decía esto. Ustedes recordarán que yo fui designada por ustedes defensora del público en junio 24 del 2020 en plena pandemia. Esto constituía de por sí un desafío, pero también constituía un desafío recuperar el espíritu del organismo que durante casi 4 años había estado acéfalo, intervenido y parcialmente paralizado en sus funciones. Y hacerlo en este contexto de pandemia era doblemente difícil. Nos comprometimos, sin embargo, a llevar adelante una gestión democrática y participativa de puertas abiertas a las audiencias, a los sectores de la población, sobre todo a quienes históricamente sufrieron vulneración de derechos, y a comunicadores y comunicadoras. Solo en la segunda mitad del año, para mencionarlo, las consultas, reclamos y denuncias, es decir, la apropiación de la Defensoría del Público por parte de las audiencias como un instrumento de defensa de sus derechos, se incorporaron en un 150%. También reactivamos líneas de trabajo históricas de la Defensoría como género, niñez, discapacidad, migrantes, salud mental, personas mayores, y lanzamos líneas estratégicas nuevas, como privados y privadas de libertad, alfabetización mediática e informacional y otras, como por ejemplo la línea de ambiente. En este punto quisiera señalar que contamos con la voluntad y el esfuerzo de los y las trabajadoras del organismo, que a pesar de las dificultades de la etapa, de los problemas de conectividad y equipamiento y de la gestión de la vida cotidiana en pandemia, formaron parte y fueron protagonistas de la gestión. Chicos. Ay, no. Bien, señores, aquí estamos. Eso correspondía a Miriam Lewin, eso fue hace un ratito, y ahora es turno de un nuevo proyecto de ley que se cree y va casi seguro a lo que es la sesión de esta semana, prevista, como nos decía la diputada Banfi, para el jueves se cree. Bueno, es la ley de biocombustibles y novedades que
con este tema seguimos teniendo. Sí, así es, como vos lo descubriste justo antes de que arranquemos, las voy a decir al final. Primero arrancamos con este proyecto de ley que supuestamente se trataría en la sesión que está pensada para este jueves, pero bueno, hasta que no haya labor parlamentaria no vamos a tener definidos los temas. Y tiene que ver con ¿qué? Con un nuevo régimen no es de promoción, es más bien un régimen, un nuevo marco legal para el sector de biocombustibles. Hasta el 12 de mayo de este año rigió un régimen que había sido sancionado en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que bueno, venció este año, y en el Senado se había dado media sanción a una prórroga por 5 años, pero finalmente esta media sanción quedó medio boyando. Aquí en diputados jamás se avanzó. ¿Y qué pasó? El Poder Ejecutivo tuvo que prorrogar por 60 días ese régimen o régimen de promoción de la época de Néstor Kirchner, hasta tanto se defina qué va a pasar. Si diputados va a impulsar una nueva iniciativa que tiene como autor al diputado Marcos Clery, o bien va a avanzar con el proyecto que viene desde el Senado. Concretamente es dinero que va a ayuda a los productores de biocombustibles. Son unas 1000 empresas en todo el país. Menos empresas. Pero básicamente el régimen que se aprobó en el año 2006 era un régimen de promoción que establece ciertos cortes para los surtidores en las estaciones de servicios, establece precios y demás, de alguna manera para fomentar a la actividad que justamente tiene un impacto positivo, si se quiere, en el medio ambiente. Bien, pero ¿qué pasa? Este proyecto de ley que impulsa Marcos Clery es un nuevo régimen que para muchos de los referentes de Juntos por el Cambio, no para todos, va a contramano de esta promoción y de este cuidado al medio ambiente que se venía tratando. De que sea cada vez más verde, ¿no? Exactamente, porque ahora les voy a contar que baja un poco los cortes de los biocombustibles en el surtidor. Bueno, que como les comentaba, en diputados por ahora no se trató el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, que lo curioso es que fue impulsado nada menos que por la senadora de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, que es del Frente de Todos. Por eso quedaron medio desencajados los senadores del oficialismo que venían aprobando esta prórroga de manera unánime, y cuando llega aquí a diputados se paralizó el asunto. En su lugar, ¿qué se trata? Se trata de aprobar un nuevo proyecto de ley impulsado por Marcos Clery, que lo más cuestionado, sobre todo por los empresarios y por buena parte Juntos por el Cambio, es que reduce los cortes de biocombustible. Espera que... No, me estoy salteando, vuelvo para atrás. Vuelva tranquila. Perdóname. No hay problema. Que lo que busca el proyecto de ley de Marcos Clery es reemplazar este marco regulatorio que regiría hasta el año 2030 con una prórroga de 5 años más que podría disponerla el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Ahora sí, vamos a lo que cambiaría de acuerdo al régimen actual. Actualmente se establece un corte obligatorio de bioetanol para las naftas del 12%, y lo que establece este régimen que impulsa Marcos Clery tiene que ver que el 6% sea de azúcar y el 6% de maíz. Se mantiene el corte y se establece esta especificidad. Y a la vez baja de 10 al 5% lo que es el corte de biodiesel para el gasoil. ¿Qué pasa? Desde el Frente de Todos, Marcos Clery te argumenta que el régimen de promoción sancionado durante el gobierno de Néstor Kirchner establecía 5% y que ese 5% se fue incrementando hasta el 10% por medio de regulaciones. Por eso dicen, no es que bajamos, mantenemos, prorrogamos tal cual establece el proyecto original, ¿no? De esa forma se escudan desde el Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio te establecen que estamos yendo para atrás con una serie de conquistas, si se quiere, vinculadas al cuidado del medio ambiente. Y a la vez, otra de las grandes críticas que establecen desde la oposición tiene que ver con la autoridad de aplicación, que sería nada menos que la Secretaría de Energía, que hoy está en manos de Darío Martínez, que lo que plantean es que tiene mucha discrecionalidad, ya que tiene facultades para elevar y bajar los cortes, así como también para establecer los precios. Entonces, muchos de los críticos de este proyecto de ley dicen, ¿para qué vas a sancionar una nueva ley si finalmente el secretario de Energía puede ir modificando estos cortes? Así que bueno, por ahí van a pasar las principales críticas de Juntos por el Cambio, de los que no apoyan esta iniciativa. Tiene que ver con la baja de los cortes y por esta autoridad de aplicación que va a tener muchísimo poder, si se quiere,
a la hora de implementar este marco regulatorio. Clarísimo. Débora, vamos a volver sobre este tema, por supuesto, porque es uno de los que se presupone, se cree, lógicamente, que vaya ahí directo a la sesión de esta semana. Ya está nuestro próximo diputado para preguntarle muchas cosas, entre los que nos queda por tiempo, y estamos con poquito aire. Leo Grosso. Hola, diputado, ¿cómo va? A ver si está el diputado Grosso, nos va a escuchar. Ahí, ya lo vamos a tener. Hoy es el Día del Orgullo. LGTBI más Q, claro, porque se van sumando aquellos colectivos minoritarios que uno habla de estas palabras y son... estás muteado igual, para que te desmutees, Leito. Ahí yo te veo, ahí yo te veo. Ahí estoy. Ahí estaba, Ahí lo estoy. estaba explicando. Sí, perfecto, Leo. Estaba diciendo y recordando porque no se recuerda, a menos que vayas y googlees bien por qué hoy es 28 de junio, una revuelta hace 52 años en un bar muy especial que tenía la comunidad. En esas épocas era persecución pura, por lo tanto era algo muy secreto, un speakeasy, como le decían en esa época, a los bares secretos, y hubo una revuelta, y esta vez en la revuelta y en la persecución policial, alguien que dijo basta. A partir de ahora vamos a hablar y vamos a mostrarnos y vamos a contar nuestra historia. Son los disturbios de Stonewall, y por eso hoy se está celebrando. Leo, un día como hoy, para la comunidad y para la sociedad en general, ¿qué significa o qué debería significar? Bueno, un día como hoy es transformar quizás todo ese dolor que atravesamos todos los que alguna vez sufrimos algún tipo de discriminación, de rechazo, de injusticia, transformar eso en amor y en orgullo, ¿no? El orgullo, decía Jáuregui, es una respuesta política para nosotros. El orgullo como una respuesta política al lugar al que nos quiso poner la sociedad. Y un poco el Día del Orgullo a nivel internacional, a nivel nacional, en todos lados, significa eso, poder dar vuelta ese lugar, transformarlo en un lugar positivo y empezar a contar quiénes somos para ir construyendo una sociedad más igualitaria, con derechos y demás, que es un proceso que en la Argentina lo hicimos y muy bien, ¿no? Hemos avanzado y bastante, y en estos últimos tiempos también hemos tenido novedades con respecto a los derechos de nuestra propia comunidad. Pero en ese sentido, para nosotros el orgullo es una respuesta política al lugar de discriminación, de agravio o de injusticia que sufrió el conjunto de nuestra comunidad a lo largo de todos estos años. Uno cree que hubieron avances y de repente, claro que sí lo hubieron. De hecho, hay una última ley que acaban de votar que tiene que ver con el cupo del 1% de la comunidad trans, que es un enorme avance, como tantos otros, como de reconocimiento de derechos, básicamente, ni que hablar de lo que fue matrimonio igualitario. Pero al mismo tiempo uno escucha, recién Lewin habló de la comisión anterior, del observatorio, que la gente se queja. Una de las denuncias que ha recibido el observatorio de medios es que hubo un beso homosexual en una publicidad. Y dijo, hubo una catarata de denuncias. Entonces uno dice, espera, ¿cómo es? ¿Estamos avanzando o hay un sector que no va a avanzar nunca? Y a pesar de eso, ¿qué? ¿Cómo lo ven ustedes ese escenario de tanta amplitud, de tantos derechos adquiridos, pero también de tanta resistencia aún? Hay un sector, yo digo que es minoritario, digamos, en términos sociales, inclusive ahora es minoritario hasta públicamente, que es muy reaccionario, que no cree en la igualdad en la sociedad y que siempre va a pararse en contra, digamos, ¿no? Que han sido sectores que se han fagocitado en los últimos años en la Argentina, en América Latina y en el mundo, con la aparición de los fenómenos políticos como el de Bolsonaro, ¿no? Que una vez dijo, yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo homosexual, digamos, ese nivel de fascismo explícito en el primer mandatario de uno de los países más importantes de la región. No es casualidad que Brasil sea el país con mayor cantidad de asesinatos, de crímenes de odio en la región, ¿no? Esos sectores existen, en algunos lugares han sido fagocitados por estas líneas de derecha ultraliberal al estilo Bolsonaro, pero yo creo que en el conjunto de la sociedad argentina hay un acuerdo, digamos, que fuimos construyendo a lo largo del tiempo y que tiene que ver con construir una sociedad más justa, igualitaria. El matrimonio igualitario no es solo el resultado de la voluntad de Néstor Kirchner y el grupo de diputados y diputadas o de senadores y senadoras que lo votaron.
es el resultado de la lucha de muchísimas organizaciones y personas a lo largo de muchísimos años, pero también es el resultado de un consenso en la sociedad que termina permitiendo que eso suceda. Digamos, ¿no? Yo me casé, voy por la calle, no vivo las situaciones de odio y discriminación que quizás cuando más chico sí las podía vivir, o que quizás en otros lugares se pueden vivir a diario, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic lo saluda. Estas transformaciones que se ven en la sociedad, que lo del matrimonio igualitario, por ejemplo, ya lleva más de una década y que lleva su tiempo, ¿ves que en el Congreso está también teniendo su avance, que la agenda está más amplia, que hay cada vez más diputados y senadores dispuestos a trabajar estos temas? Por ejemplo, el otro día en el Senado, con el caso del cupo trans, hubo un senador que dijo que pensaba abstenerse, y sobre la hora de la votación dijo que la verdad que había escuchado todo y dijo que iba a dar el voto positivo. ¿Ves como que el Congreso también está acompañando ese movimiento largo pero consistente? Sí, de alguna manera sí. El Congreso es el lugar, como vos decías, donde se sancionaron las leyes que abrieron no solo una instancia de derechos formales y legales para nuestra comunidad, sino también una discusión y una instancia de justicia y reconocimiento ante el conjunto de la sociedad. Eso es el matrimonio igualitario, eso es la ley de identidad de género, eso es el cupo laboral travesti trans, digamos. Son oportunidades que se abren en la sociedad para poder construir una sociedad un poco más justa, y yo creo que el Congreso está a la altura de la sociedad y de lo que venimos demandando. Argentina tiene una historia de organización que es larguísima. La primera organización homosexual, y así se autodefinían, es Argentina, en América Latina, ¿no? En los 70, el Frente Homosexual de Liberación también marchó a Ezeiza a buscar a Perón y fue a celebrar la asunción del tío Cámpora con una bandera que decía: para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Frente de Liberación Homosexual. Esto es una historia, o sea, tiene raíces en nuestra historia, la organización de nuestra comunidad. Cuando volvió la democracia se organizó la CHA, las primeras marchas del orgullo, todos con máscaras, pocas personas en el Congreso, por la vergüenza de ir al otro día al trabajo y la situación de discriminación que eso generaba, que de a poquito se fue haciendo cada vez más masiva, los avances legislativos en la ciudad de Buenos Aires en principio, y después en el resto del país, las primeras discusiones, avances judiciales. Hay una historia de organización y lucha enorme que tiene sus resultados y que hace que la nuestra sea una sociedad un poquito más igualitaria, un poquito más justa que quizás si miramos para los otros costados. Pero siempre el Día del Orgullo, que yo siempre pongo en valor todo este proceso de organización y lucha, porque me parece que es lo que nos hace una sociedad más justa y más igualitaria, también tiene sus claroscuros. Hoy, y hace varios años, el Día del Orgullo es la marcha contra los travesticidios, que es algo que viene creciendo en los últimos años. Estamos todavía buscando a Tehuel, lo decimos y no es una consigna, está desaparecido Tehuel. Y en la Argentina existen y aumentan los casos de travesticidios, transfemicidios, y esto es algo que nosotros tenemos que resolver porque da cuenta del odio, de la discriminación y de esa injusticia no resuelta en nuestro país. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Justamente le quería preguntar, y ahora que pone el tema de travesticidio, quizás me responde por ese lado, ¿qué proyectos de ley quedaron en el tintero o se podría trabajar de acá a futuro para justamente avanzar en una sociedad más igualitaria? Yo creo que está ahí la ley integral trans, que me parece que es como la gran deuda, que fue parte de lo que se debatió el día que hicimos el debate del cupo laboral trans. La ley integral trans es la que nos va a permitir de alguna manera abordar la integralidad de las problemáticas de la vida travesti trans en la Argentina, digamos, ¿no? El trabajo es una herramienta, la identidad es un derecho, digamos, que debe ser garantizado por el Estado, pero hay una integralidad de problemas que atraviesan una población que tiene una expectativa de vida de 40 años. Y esa expectativa de vida no está dada por algo, está dada por, esa corta expectativa de vida está dada por los procesos de discriminación e injusticia que generamos nosotros como sociedad. Eso es lo terrible. Leo, ¿qué significa que el Papa Francisco haya respaldado a este sacerdote jesuita que trabaja por la comunidad LGBT católica? Muy bueno. Fue para mí extraordinario, pero no lo sé cómo lo reciben porque
sigue siendo tal vez la iglesia compleja, muy en ese sentido. Y sí, la iglesia es la institución, debe ser una de las instituciones más conservadoras de nuestra sociedad, de Occidente, digamos, para decirlo de alguna manera. Lo cierto es que esta señal del Papa Francisco, y esto lo digo en título personal, yo soy un militante de un movimiento social que por mi vida milito las cuestiones de nuestra comunidad, digamos, pero yo no soy un militante histórico de la comunidad. Hay discusiones que nuestra comunidad y las organizaciones de nuestra comunidad tienen con la iglesia y que son muy certeras y muy ciertas, porque han sido discusiones muy duras a lo largo de nuestra historia cada vez que quisimos avanzar con un derecho en la Argentina. El Papa Francisco, cuando era Bergoglio, ha tenido posicionamientos cuestionables desde nuestra comunidad porque no nos permitían avanzar en nuestros derechos. Lo cierto es que yo pienso desde mi militancia de movimiento social es que el paso que da el Papa Francisco al hacer este reconocimiento es maravilloso porque abre caminos y porque va achicando de alguna manera esos puentes rotos entre nuestra comunidad y una parte importante, una institución importante que es la iglesia, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que esos gestos ayudan un montón a construir tolerancia, a construir una sociedad más justa y a construir igualdad, que no queremos menos que eso, ¿no? Esto está claro, no queremos solo que nos toleren y nos acepten, queremos igualdad. Exacto, qué lindo eso que acabas de decir. ¿Cómo estás construyendo tu paternidad? Te pido, por favor, que nos cuentes 2 palabras. Se escuchó una vocecita. Se escuchó, pero no estaba segura. Acá estamos atentos, Esasco. Ahí me estás llamando. Nada, muy bien, estamos muy felices. Estamos muy felices acá los 3 haciendo esta familia hermosa que nos dio la oportunidad la vida de construir. Así que nada, es eso. No puedo decir mucho porque estamos como puérperos todavía, lloramos nosotros por cada cosa. Entonces estamos muy felices construyendo esta paternidad que fue deseada con mi compañero y recibiendo a esta niña que es la verdad que es lo más maravilloso que nos pasó en la vida. Me encanta el masculino de puérpero, es la primera vez que lo escucho y te lo recontraadopto porque acaba de mandarme un mensaje y mis compañeras lo saben, que me contaba que es padre con vientre subrogado después de 20 años de buscarlo y creo que él está repuérpero también, junto a su mujer que está puérpera. Mira qué bien, mira qué bien. Así que importante destacar es que el proceso... Importante destacar es que nosotros hicimos un proceso de adopción que todavía está en proceso y demás, pero que es un proceso que está muy bien organizado y garantizado por el Estado, que muchas veces se dicen muchas cosas de eso, pero la verdad es que está bueno que entre todos vayamos construyendo conciencia de que que es un sistema muy importante en términos de organización y de garantía de los derechos de los niños, niñas y niñes que se encuentran en esa situación, pensado desde los derechos de esos niños, niñas y niñes, ¿no? Y me parece que eso es central y que nada, que si uno insiste un poquito se logra. Te mandamos un cariño, millones de bendiciones para esta familia que formaste, que es un orgullo justo hoy. Te mando un beso enorme. Totalmente. Chao, diputado. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Ahí se escuchaba la bebé. Chicas, muchas gracias por todo. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima con más de TV. Chao.